narración me hace pensar, ¿no?, en existen pausas en la narración en el estilo homérico, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las características de este estilo homérico? Hay pausas, ¿no? Aquí la clave es el odre, por ejemplo, ¿no? Porque se nos está narrando el camino hacia la cueva de Polifemo, pero ¿qué sucede cuando se nombra el odre? Y eso nos dice bastante de la narración, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No? Pareciera que hay una necesidad de describirlo todo. Si hay pausas, ¿no?, ¿qué sucede con el ritmo de la narración? ¿No? Si llega a haber pausas, tenemos que hablar de interpolaciones. Pero estas interpolaciones generarán varios planos en la narración, o podríamos hablar de un presente continuo. Podría hablarse de un presente continuo, ¿no? Quiero que esto lo llevemos a la discusión porque esto nos va a dar cuenta del estilo homérico, ¿no? Homero puede, en la lectura que han hecho ustedes dos de estos cantos, perciben que hay varios planos, ¿no? Si bien hay varios cambios de temporalidad y de lugar, ¿no?, durante la narración, pero esto implica que se cambien los planos, que haya un segundo plano, que haya una retrospectiva, o podemos hablar de un presente continuo, ¿no? Eso nos dice bastante sobre la narración homérica. Bien, eso por ese lado, que va a ser bien interesante de discutir en el foro. Si tienen preguntas, ¿no?, por supuesto también las pueden lanzar en el foro. Yo también voy a participar, vamos a estar discutiendo constantemente, ¿no? Bueno, esto en lo que tiene que ver al estilo. Hablemos un poco ahora entonces de del personaje o los personajes, ¿no? Personaje héroe. Como ya les preguntaba en el punto anterior, ¿no?, pensemos cuál es, ¿no?, la particularidad, ¿no?, de Ulises, ¿no? ¿Cuál es su gran virtud? ¿De qué es lo que lo hace sobresalir en las aventuras todo el tiempo, ¿no? Pensemos cuál es esa particularidad de Ulises en comparación de la información que tenemos de Abraham, ¿no? Y en este punto no tenemos que pensar solamente en lo que se nos está narrando, ¿no? Nosotros, criados, ¿no?, en una tradición católica, cristiana, ¿no?, creo que la mayoría conocemos mucho la historia de Abraham y en general las varias historias de los personajes bíblicos. Abraham se llama Abraham durante todo el Génesis. ¿Qué sucede con él? Y piensen esto en comparación con Ulises. Piensen en todo el tiempo, nada más del canto 9 al canto 10, en todo el tiempo lo que sucede. Ulises cambia. ¿Cambia Ulises? O más bien su actitud se mantiene igual, ¿no? Tengan presente que los personajes homéricos son tienen pasiones muy violentas, ¿no? Tienen pasiones violentas, ¿no? Pasiones circunstanciales que los pueden llevar a grandes batallas, a grandes amores, desencuentros, ¿no?, entre ellos mismos, puede ser
¿no? Son pasiones violentas, pero son pasiones simples, ¿no? Son pasiones simples que implican, ¿no?, sus virtudes que ya tienen desde el inicio, porque hay un destino preconfigurado para ellos, ¿no? Ya ellos tienen un destino asignado, ¿no? Y tienen todo tipo de pasiones violentas, pero no dejan de ser simples. Ahora bien, pensemos en los personajes bíblicos, ¿no? Aquí tenemos que pensar no solo en Abraham, ¿no?, sino en otros personajes bíblicos. Nos puede ayudar a entender la complejidad de estos personajes. Y aquí tenemos que pensar no solamente si hay un cambio, ¿no? Nada más lo que les decía, piensen en el nombre de Abraham, si él todo el tiempo se llama Abraham, nos hace pensar en un cambio, pero también en una especie de evolución en estos personajes. Piensen no solo en Abraham, sino en otros personajes bíblicos como José, ¿no?, el que llega a interpretar los sueños, que esta evolución pasa por la problemática de la humillación, ¿no? Hay todo un proceso de humillación en casi todos los personajes bíblicos que genera un ascenso, ¿no?, una especie de elevación espiritual. Y eso mismo hace que estos personajes terminen representando la doctrina y la promesa. ¿Qué implicaciones tiene esto y esto, ¿no?, en la propuesta que nos hace el Génesis? Y quiero que analicemos cómo esto puede representarse en los personajes, ¿no? ¿Qué debe pasar Abraham para llegar a ser ese gran padre que termina siendo, ¿no?, que es la gran promesa que Dios le hace, ¿no? ¿Qué debe suceder, ¿no?, para que Abraham llegue a ese punto? Si vemos esta historia y nada más pensar en esto nos hace pensar no solo en el Génesis 22, sino en toda la historia de Abraham, podemos decir que este personaje está más cargado de historia que Ulises, por ejemplo. Tengan en cuenta que Ulises pasa 20 años para llegar a Ítaca, ¿no?, de Troya a Ítaca. ¿Cambia en algo Ulises? Cuando hablábamos de la humillación, podríamos pensar que cuando Ulises llega a Ítaca, ¿no?, que llega disfrazado voluntariamente de vagabundo, es el mismo proceso que pasan los personajes bíblicos. En ese sentido, podríamos decir que estos personajes son más complejos que estos, ¿no? Estos temas van a discusión en el foro. Ahora bien, hablábamos de doctrina y de promesa en el Génesis, ¿no? Y eso nos hace pasar a otro gran problema, al otro gran punto, que es la verdad. ¿Qué nos decía de la verdad Fernando Vallejo pensando en Homero? Nos decía, si bien Heródoto tiene una gran preocupación por la verdad, ¿no?, y decía, eso era nuevo en tiempos de Heródoto padre de la historia, aunque por supuesto, como vimos, ¿no?, Fernando Vallejo se burla y hace quedar bastante mal a Heródoto, demostrando que se inventó los discursos que cita en su historia.
decía por lo menos ahí hay una intención de